Imagina por un momento que descubres que el bueno de la Segunda Guerra Mundial mató a más personas que el malo. Imagina que mientras el mundo entero condenaba los horrores del Holocausto, había otro régimen que estaba ejecutando sistemáticamente a aún más víctimas, pero nadie hablaba de ello. Imagina que los mismos aliados que lucharon por la justicia y la libertad sabían perfectamente lo que estaba pasando, pero decidieron guardar silencio para mantener su alianza militar. No tienes que imaginarlo. Todo esto realmente pasó. Mientras la Gestapo nazi ejecutaba a aproximadamente 1 millón de personas durante la Segunda Guerra Mundial, los escuadrones de la muerte de Stalin eliminaron silenciosamente a más de 3 millones. Sus nombres no aparecen en los libros de historia. Sus rostros no están en los museos del Holocausto. Sus historias nunca fueron contadas en los juicios de Nuremberg. Esta es la historia de los verdugos de Stalin, la NKVD, la máquina de muerte más eficiente del siglo XX, que operó durante décadas bajo el manto del secreto absoluto. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, tenemos que comenzar con un nombre que tal vez no conozcas, pero que debería estar al lado de Heinrich Himmler en la lista de los peores criminales de la historia, Lavrenti Beria. Beria no era un loco descontrolado como algunos nazis. Era un organizador meticuloso, un administrador brillante, y el hombre que transformó el asesinato en masa en una ciencia exacta. Durante más de una década, dirigió la NKVD con la eficiencia de una corporación moderna, excepto que su producto final era la muerte. Cuando Beria asumió el control total de la NKVD en 1938, heredó una organización que ya tenía experiencia en eliminar enemigos del pueblo. Pero lo que él hizo fue revolucionar completamente la escala y metodología de las ejecuciones masivas. Antes de Beria, las purgas soviéticas eran relativamente desorganizadas. Había arrestos masivos, sí, pero los procesos de ejecución eran inconsistentes y a menudo caóticos. Beria cambió todo eso. Estableció cuotas específicas de ejecuciones para cada región, desarrolló métodos estandarizados para el asesinato en masa, y creó un sistema de documentación que registraba meticulosamente cada muerte. Sí, leíste bien. Stalin y Beria establecían cuotas de muerte como si estuvieran planeando la producción de automóviles. Los documentos desclasificados después de la caída de la Unión Soviética revelan intercambios de telegramas entre Moscú y las oficinas regionales de la NKVD que son escalofriantes en su banalidad burocrática. Región de Leningrado debe ejecutar 4.000 elementos antisoviéticos para el 15 de octubre, decía un telegrama firmado personalmente por Stalin con su característico lápiz azul. Confirmo recepción de cuota. Procederemos según metodología estándar, respondía el jefe regional de la NKVD. Era genocidio industrializado, administrado con la misma eficiencia que cualquier otro programa gubernamental. Pero, ¿quiénes eran estas víctimas? Aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora, porque las víctimas de la NKVD no eran solo criminales o traidores. Eran ciudadanos soviéticos ordinarios cuyo único crimen era existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Las listas de Stalin incluían categorías completas de personas que debían ser eliminadas: kulaks, campesinos prósperos, intelectuales, oficiales militares, trabajadores ferroviarios, ingenieros, maestros, médicos. Y prácticamente cualquier persona que hubiera viajado al extranjero o tuviera contactos con extranjeros. En 1937, en el apogeo de las purgas, ser arrestado por la NKVD era esencialmente una sentencia de muerte. Los juicios eran farsas que duraban minutos. Las confesiones se obtenían mediante torturas que harían que los métodos de la Gestapo parecieran amateur. Nikolai Yezhov, el predecesor de Beria, había establecido el precedente de que la NKVD debía procesar a 1.500 casos por día. Esto significaba arrestar, interrogar, juzgar y ejecutar a 1.500 personas cada 24 horas. Para cumplir estas cuotas imposibles, los oficiales de la NKVD desarrollaron métodos de ejecución en masa que eran brutalmente eficientes. El método preferido era un disparo en la nuca. Era rápido, requería poca munición y se podía hacer en espacios relativamente pequeños. Los verdugos trabajaban en turnos, como trabajadores de fábrica, ejecutando víctima tras víctima durante horas. Uno de los verdugos más prolíficos era Vasily Blokeyin, el verdugo personal de Stalin. Blokeyin ejecutó personalmente a más de 7.000 personas, estableciendo el récord mundial de asesinatos cometidos por una sola persona. Tenía un uniforme especial de cuero que se ponía para las sesiones de ejecución masiva, y pistolas especialmente diseñadas que podía disparar durante horas sin fallos mecánicos.
Blokein era tan eficiente que podía ejecutar a una persona cada 3 minutos durante jornadas de trabajo de 10 horas. Cuando terminaba su trabajo, se quitaba su uniforme de cuero, se duchaba meticulosamente y regresaba a su casa como si hubiera estado en una oficina normal. Pero la NKVD no se limitó a eliminar ciudadanos soviéticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, expandieron sus operaciones para incluir la eliminación sistemática de prisioneros de guerra, civiles de países ocupados, y cualquier persona considerada una amenaza potencial al régimen soviético. La masacre de Katyn en 1940 es el ejemplo más conocido, pero fue solo una de docenas de operaciones similares. En Katyn, la NKVD ejecutó sistemáticamente a 22.000 oficiales polacos, intelectuales y líderes comunitarios. No eran criminales de guerra. No eran combatientes activos. Eran profesores universitarios, abogados, médicos y oficiales de reserva cuyo único crimen era representar el liderazgo intelectual de Polonia. Las ejecuciones en Katyn fueron planificadas meticulosamente. Los prisioneros fueron transportados en grupos pequeños a ubicaciones remotas en el bosque. Allí, fueron obligados a arrodillarse al borde de fosas previamente excavadas y ejecutados con un solo disparo en la nuca. Sus cuerpos fueron cubiertos con capas de cal para acelerar la descomposición y ocultar las evidencias. Durante 3 meses, los verdugos de la NKVD trabajaron sistemáticamente, eliminando a toda la élite intelectual y militar polaca. Era un genocidio calculado, diseñado específicamente para decapitar a Polonia y asegurar que nunca pudiera recuperar su independencia. Pero cuando los alemanes descubrieron las fosas comunes en 1943, los soviéticos negaron cualquier responsabilidad y culparon a los nazis. Durante décadas, esta mentira fue mantenida por los aliados occidentales, quienes sabían perfectamente bien que los soviéticos eran responsables pero necesitaban mantener la alianza contra Hitler. Esta complicidad occidental en encubrir los crímenes de Stalin es uno de los aspectos más perturbadores de toda la historia. Roosevelt y Churchill tenían informes detallados sobre las atrocidades de la NKVD, pero decidieron que ganar la guerra contra Hitler era más importante que confrontar a Stalin sobre sus crímenes masivos. El resultado fue que Stalin y sus verdugos nunca enfrentaron consecuencias por sus acciones. Mientras los líderes nazis fueron juzgados en Nuremberg y ejecutados o encarcelados, los líderes de la NKVD continuaron viviendo vidas normales, muchos de ellos recibiendo pensiones y honores del Estado soviético. Beria fue eventualmente ejecutado en 1953, pero no por sus crímenes contra la humanidad. Fue eliminado en una lucha de poder interna después de la muerte de Stalin. Blokein, el verdugo que ejecutó a miles, se retiró pacíficamente y murió de vejez en 1955. La escala de las operaciones de la NKVD era tan masiva que incluso hoy, décadas después de la caída de la Unión Soviética, siguen descubriéndose fosas comunes por toda Rusia y los países de la antigua URSS. En 1990, trabajadores de construcción en San Petersburgo descubrieron una fosa común que contenía los restos de más de 45.000 víctimas de la NKVD. En los bosques cerca de Moscú, investigadores han identificado docenas de sitios donde la NKVD enterró a sus víctimas en fosas masivas. Cada fosa cuenta la misma historia: hileras de esqueletos con agujeros de bala en la parte posterior del cráneo, evidencia de ejecuciones sistemáticas realizadas con eficiencia industrial. Pero tal vez lo más perturbador de todo es que la historia de la NKVD fue deliberadamente suprimida durante décadas. Mientras que los crímenes nazis fueron documentados exhaustivamente, estudiados en universidades y conmemorados en museos, los crímenes de Stalin fueron minimizados, ignorados o atribuidos a excesos del stalinismo. Esta supresión no fue accidental. Fue el resultado de decisiones políticas deliberadas tomadas por líderes occidentales que valoraron la estabilidad geopolítica por encima de la justicia histórica. El resultado es que la mayoría de las personas hoy día pueden nombrar a Heinrich Himmler y describir los horrores de la Gestapo, pero nunca han escuchado de la Brent-Iberia o las atrocidades sistemáticas de la NKVD. La estructura organizacional de la NKVD era una obra maestra de compartimentalización que habría impresionado incluso a los nazis por su eficiencia burocrática. Beria había dividido las operaciones en departamentos especializados, cada uno con responsabilidades específicas en la cadena de asesinatos masivos. El Departamento de Investigaciones Especiales se encargaba de identificar objetivos y compilar listas de personas que debían ser eliminadas. Tenían agentes infiltrados en fábricas, universidades, oficinas gubernamentales e incluso en iglesias. Su trabajo era encontrar pretextos legales para arrestar a las personas en las listas de Stalin.
El Departamento de Transporte manejaba la logística de mover a miles de prisioneros desde las cárceles hasta los lugares de ejecución. Tenían trenes especiales, camiones y rutas cuidadosamente planificadas que evitaban áreas pobladas donde los civiles podrían presenciar los traslados masivos. El Departamento de Operaciones Especiales se encargaba de las ejecuciones reales. Tenían verdugos entrenados, sitios de ejecución preparados y sistemas para disponer de los cuerpos. Era, literalmente, una línea de producción de muerte. Pero lo que hacía que la NKVD fuera más letal que la Gestapo no era solo su organización, sino su alcance. Mientras que la Gestapo operaba principalmente durante la guerra y en territorios ocupados, la NKVD había estado perfeccionando sus métodos durante décadas antes de la guerra y continuó operando mucho después de que terminara. Las purgas habían comenzado en serio en 1929, cuando Stalin consolidó su poder y decidió eliminar a todos los rivales potenciales. Pero no se limitó a eliminar a sus enemigos políticos. Decidió remodelar completamente la sociedad soviética eliminando a categorías enteras de personas. La dekulakización fue una de las operaciones más grandes. Los kulaks eran campesinos que habían logrado un éxito moderado y poseían tierra propia. Stalin los declaró enemigos de clase y ordenó su eliminación completa. La NKVD arrestó a aproximadamente 2 millones de kulaks entre 1929 y 1932. Algunos fueron ejecutados inmediatamente, otros fueron enviados a campos de trabajo donde la mayoría murió de hambre, frío o agotamiento. Pero la dekulakización fue solo el comienzo. En 1937, Stalin lanzó lo que los historiadores llaman la Gran Purga, una campaña de terror que duró casi 2 años y que eliminó a más de 1 millón de personas. Los números son tan grandes que es difícil comprenderlos. Para ponerlo en perspectiva, durante los 2 años más intensos de la Gran Purga, la NKVD estaba ejecutando a más personas cada mes que lo que la Gestapo ejecutó durante toda la guerra. Los métodos de la NKVD para obtener confesiones eran sistemáticamente brutales. Tenían manuales de interrogatorio que especificaban exactamente qué técnicas de tortura usar para diferentes tipos de prisioneros. Los interrogadores trabajaban en turnos las 24 horas, privando a los prisioneros de sueño durante semanas hasta que firmaran cualquier confesión que se les pusiera enfrente. Un manual de la NKVD desclasificado en 1991 contenía instrucciones detalladas. El sujeto debe ser mantenido de pie durante un mínimo de 72 horas. El agua debe ser limitada, pero no eliminada completamente. Los golpes deben ser aplicados a áreas que no dejen marcas visibles permanentes. La temperatura de la celda debe ser mantenida suficientemente fría para causar incomodidad, pero no congelación. Era tortura científica, calibrada para maximizar el sufrimiento mientras se minimizaban las evidencias físicas. Los juicios que seguían a estos interrogatorios eran farsas completas. El tribunal más utilizado era la Troika, un panel de 3 oficiales que podía condenar a muerte a una persona en menos de 5 minutos. No había defensores, no había testigos, no había apelaciones. El acusado ni siquiera tenía que estar presente. Los registros muestran que algunas troicas procesaban más de 200 casos por día. Los veredictos estaban predeterminados: culpable, sentencia de muerte. La única variable era el método de ejecución. Para las víctimas de alto perfil, la NKVD a veces usaba métodos más elaborados. Algunos fueron envenenados, otros se suicidaron en sus celdas, y algunos simplemente desaparecieron completamente. Pero para la mayoría de las víctimas, el proceso era rutinario. Un disparo en la nuca en una habitación especialmente diseñada con drenajes en el piso para facilitar la limpieza. Los lugares de ejecución eran ubicados estratégicamente en sótanos de edificios de la NKVD, en instalaciones industriales abandonadas o en sitios remotos en bosques. El lugar más infame era el sótano de la Lubyanka, la sede de la NKVD en Moscú, donde miles de personas fueron ejecutadas en una habitación especialmente construida con azulejos en las paredes para facilitar la limpieza de la sangre. Pero la NKVD no solo ejecutaba a las víctimas primarias, también eliminaba sistemáticamente a sus familias. Era política oficial que los enemigos del pueblo fueran extinguidos completamente, incluyendo esposas, hijos, padres y a veces hermanos. Los niños mayores de 12 años eran enviados a campos de trabajo. Los niños menores eran enviados a orfanatos estatales donde se les cambiaba el nombre. Y se les prohibía cualquier contacto con familiares supervivientes. Era un intento deliberado de borrar líneas familiares completas de la existencia.
Esta política de eliminar familias enteras fue implementada con particular brutalidad contra las minorías étnicas. Stalin había identificado a ciertos grupos étnicos como inherentemente desleales y ordenó su eliminación completa. Los tártaros de Crimea, los chechenos, los ingús, los kamiks y docenas de otros grupos étnicos fueron deportados en masa a Siberia y Asia Central. Las deportaciones se realizaron en condiciones tan brutales que entre el 25 y el 50% de los deportados murieron durante el transporte o en los primeros años de exilio. En 1944, la NKVD deportó a toda la población chechena, aproximadamente 400.000 personas, en una sola operación que duró 3 días. Fueron despertados en la madrugada, les dieron 15 minutos para empacar sus pertenencias, y fueron cargados en trenes de ganado. Aproximadamente 100.000 chechenos murieron durante la deportación y los primeros años de exilio. La operación fue planificada con precisión militar. La NKVD había mapeado cada aldea chechena, identificado a cada familia, y calculado exactamente cuántos trenes necesitarían para transportar a toda la población. Tenían listas de nombres, direcciones, e incluso descripciones físicas de individuos específicos que debían ser arrestados inmediatamente. Pero tal vez la operación más fría y calculada de la NKVD fue la eliminación sistemática de los propios oficiales de la NKVD. Stalin sabía que las personas que habían ejecutado a millones eventualmente podrían convertirse en una amenaza para él, así que ordenó purgas regulares dentro de la misma organización. En 1938, Stalin ejecutó a Nikolai Yezhov, el hombre que había dirigido las purgas más intensas. Junto con Yezhov, eliminó a miles de oficiales de la NKVD que sabían demasiado sobre las operaciones internas. En 1953, después de la muerte de Stalin, Beria fue arrestado y ejecutado junto con cientos de sus subordinados. Era el final lógico de un sistema que se devoraba a sí mismo. Los archivos de la NKVD que fueron desclasificados después de 1991 revelan la escala verdadera de sus operaciones. Solo los archivos centrales en Moscú, hay registros de más de 3.7 millones de ejecuciones entre 1930 y 1953. Pero estos son solo los casos que fueron documentados oficialmente. Los investigadores estiman que el número real podría ser el doble. Más perturbador aún, los archivos muestran que muchas de las operaciones de la NKVD continuaron durante y después de la Segunda Guerra Mundial, incluso mientras Stalin estaba públicamente aliado con las democracias occidentales. En 1945, mientras los aliados celebraban la victoria sobre el fascismo, la NKVD estaba ejecutando sistemáticamente a prisioneros de guerra alemanes. Soldados soviéticos que habían sido capturados por los alemanes, dado que los consideraban traidores por haber sido capturados, y civiles de los países de Europa del Este que resistían la ocupación soviética. Los números son abrumadores, pero detrás de cada estadística había una persona real con una familia, sueños, y una vida que fue brutalmente terminada por una máquina burocrática de muerte. Lo que hace que los crímenes de la NKVD sean particularmente perturbadores no es solo su escala, sino la forma en que fueron sistemáticamente encubiertos y minimizados por décadas. Mientras que los horrores del Holocausto nazi fueron exhaustivamente documentados, investigados y conmemorados, los crímenes de Stalin fueron deliberadamente oscurecidos por razones políticas. La complicidad occidental en este encubrimiento comenzó durante la guerra misma. Cuando los alemanes descubrieron las fosas comunes de Katyn en 1943, invitaron a observadores internacionales para verificar que los soviéticos habían sido responsables. Los aliados occidentales decidieron ignorar las evidencias para mantener su alianza con Stalin. Churchill escribió en un memo secreto: "No hay ninguna utilidad en irritar a los rusos sobre un tema donde no podemos lograr un resultado práctico". Roosevelt fue aún más directo, ordenando a sus oficiales que no hagan ninguna declaración sobre Katyn que pueda perjudicar nuestras relaciones con los soviéticos. Esta decisión de priorizar la conveniencia política sobre la verdad histórica estableció un precedente que duraría décadas. Durante la Guerra Fría, los crímenes de Stalin fueron minimizados o ignorados porque confrontarlos habría requerido admitir que los aliados habían estado cómplices en encubrirlos. El resultado fue que figuras como Beria y Blokein vivieron vidas tranquilas y respetables en la Unión Soviética postguerra. Beria continuó dirigiendo el programa nuclear soviético hasta 1953, cuando fue eliminado en una lucha de poder interna. Blokein se retiró con una pensión completa y murió pacíficamente en su cama en 1955. Compara esto con el destino de los criminales de guerra nazis. Hermann Göring fue juzgado en Nuremberg y se suicidó antes de su ejecución. Heinrich Himmler se suicidó después de ser capturado.
Adolf Eichmann fue capturado décadas después de la guerra y ejecutado en Israel. Los cazadores de nazis continuaron persiguiendo a criminales de guerra hasta los años 2000. Pero no hubo cazadores de criminales de guerra soviéticos. No hubo juicios de Moscú equivalentes a Nuremberg. Los archivos permanecieron cerrados, las víctimas no fueron conmemoradas, y los perpetradores nunca enfrentaron la justicia. Esta diferencia en el tratamiento no fue accidental. Fue el resultado de decisiones políticas deliberadas tomadas por líderes occidentales que decidieron que confrontar los crímenes soviéticos era menos importante que mantener la estabilidad geopolítica durante la Guerra Fría. Incluso académicos occidentales fueron cómplices en minimizar los crímenes de Stalin. Durante décadas, historiadores en universidades prestigiosas argumentaron que las purgas de Stalin eran excesos lamentables pero comprensibles dado el contexto de amenazas externas e internas que enfrentaba la Unión Soviética. Walter Deranty, corresponsal del New York Times en Moscú durante los años 1930, ganó un premio Pulitzer por su cobertura de la Unión Soviética, a pesar de que deliberadamente minimizó las hambrunas y purgas que estaban ocurriendo. Sus reportes describían las políticas de Stalin como duras pero necesarias para la modernización. Esta narrativa de minimización continuó incluso después de que evidencias sustanciales de los crímenes de Stalin comenzaron a emerger. En los años 1960 y 1970, cuando supervivientes del Gulag comenzaron a publicar memorias detalladas sobre sus experiencias, muchos académicos occidentales las descartaron como exageraciones o propaganda de la Guerra Fría. Alexandr Solzhenitsyn, autor del Archipiélago Gulag, fue atacado por intelectuales occidentales que argumentaban que sus descripciones de las atrocidades soviéticas eran sensacionalistas y políticamente motivadas. Solzhenitsyn había pasado 8 años en campos de trabajo soviéticos y había documentado meticulosamente las condiciones y métodos de exterminio. Pero incluso su testimonio de primera mano fue cuestionado por académicos que nunca habían estado cerca de la Unión Soviética. Esta resistencia a confrontar la verdad sobre los crímenes de Stalin no era solo política, era también psicológica. Los aliados occidentales habían construido toda su narrativa de la Segunda Guerra Mundial alrededor de la idea de que habían luchado del lado de la justicia contra el mal absoluto. Admitir que habían estado aliados con un asesino en masa que era potencialmente peor que Hitler habría requerido una reevaluación fundamental de esta narrativa heroica. Fue solo después de la caída de la Unión Soviética en 1991 que los archivos soviéticos fueron finalmente abiertos y la escala completa de los crímenes de la NKVD fue revelada. Los documentos desclasificados mostraron que las estimaciones previas habían sido conservadoras. La realidad era aún peor de lo que incluso los críticos más severos de Stalin habían imaginado. Los archivos revelaron órdenes específicas firmadas por Stalin con su característica tinta azul. Mostraron las cuotas exactas de ejecuciones asignadas a cada región. Documentaron los métodos de tortura usados durante los interrogatorios. Listaron los nombres de víctimas individuales junto con los motivos oficiales para su ejecución. Un documento particularmente escalofriante era una orden de Stalin fechada el 15 de agosto de 1937. Autorizó el aumento de las cuotas de ejecución en las siguientes regiones: Leningrado, 4.000 adicionales; Ucrania, 8.000 adicionales; Siberia Occidental, 3.000 adicionales. Estas cuotas deben ser completadas antes del 1 de septiembre. Era genocidio administrado como si fuera cualquier otro programa gubernamental, con plazos, objetivos cuantitativos y evaluaciones de desempeño. Los archivos también revelaron la participación directa de líderes occidentales en encubrir los crímenes. Hay telegramas entre Churchill y Roosevelt discutiendo específicamente cómo manejar el tema de Katyn para evitar involucrar a Stalin. Hay memorandos de oficiales de inteligencia estadounidenses que sabían sobre las ejecuciones masivas, pero recomendaban no hacer nada al respecto. Tal vez lo más perturbador de todo, los archivos mostraron que las operaciones de la NKVD continuaron a gran escala incluso después de la muerte de Stalin en 1953. Su sucesor, Nikita Khrushchev, públicamente denunció los excesos del stalinismo, pero privadamente continuó autorizando ejecuciones masivas de elementos antisoviéticos. En 1956, mientras Khrushchev daba su famoso discurso secreto denunciando los crímenes de Stalin, la NKVD, ahora renombrada KGB, estaba ejecutando sistemáticamente a participantes en la Revolución Húngara. En 1968, mientras la Unión Soviética se presentaba como una superpotencia pacífica, el KGB estaba eliminando disidentes en Checoslovaquia después de la invasión de Praga. Los números finales son escalofriantes.
Los investigadores que han tenido acceso completo a los archivos soviéticos estiman que la NKVD y sus organizaciones sucesoras ejecutaron a entre 6 y 8 millones de personas entre 1930 y 1970. Esto no incluye las muertes en campos de trabajo, las muertes por hambrunas artificialmente creadas o las muertes durante las deportaciones masivas. Para poner esto en perspectiva, la NKVD mató a más personas que toda la población de Suiza. Ejecutaron a más personas de las que viven actualmente en la ciudad de Nueva York. Si las víctimas de la NKVD fueran un país, sería más grande que Dinamarca. Y sin embargo, la mayoría de las personas nunca han escuchado de la Brentiberia, Vasily Blochein, o las docenas de otros perpetradores que organizaron y ejecutaron estos crímenes masivos. Hoy, hay cientos de museos dedicados al Holocausto en todo el mundo. Hay ceremonias anuales de conmemoración, programas educativos obligatorios, y un consenso internacional de que los crímenes nazis nunca deben ser olvidados. Pero no hay museos dedicados a las víctimas de la NKVD. No hay ceremonias internacionales de conmemoración. Las víctimas permanecen en fosas comunes anónimas, y sus historias permanecen en gran medida no contadas. Esta diferencia en memoria y conmemoración no es accidental. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas que han persistido durante décadas. Los crímenes de la NKVD fueron encubiertos no porque fueran menos severos que los crímenes nazis, sino porque confrontarlos habría sido políticamente inconveniente. El legado de este encubrimiento continúa hoy. Mientras que negar el Holocausto es un crimen en muchos países europeos, minimizar o negar los crímenes de Stalin es perfectamente legal y, de hecho, común en muchos círculos académicos y políticos. Los verdugos de Stalin lograron algo que los nazis nunca pudieron: murieron en sus camas, respetados por sus contemporáneos, con sus crímenes ocultados por décadas de silencio oficial. Es, tal vez, la injusticia más grande del siglo XX que los peores asesinos en masa de la historia nunca enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Sus víctimas merecen que sus historias sean contadas. Merecen que la verdad sea conocida. Y merecen que sus verdugos sean finalmente identificados por lo que realmente fueron: los criminales más exitosos de la historia humana.